Buenas tardes, vamos a reanudar las sesiones y más que una presentación del libro va a ser un conversatorio sobre este libro nuevo que nos traen Manuel Chust e Ivana Frasquet, Tiempos de Revolución, comprender las independencias iberoamericanas, publicado en Madrid por Mafre y Tauros el año 2013. O sea que este es el libro que es la novedad a autores a los cuales es difícil seguirle el paso por la prolífica producción que tienen, ¿no? Y en la mesa también nos acompaña Juan Marchena, que ha sido de vital apoyo para el desarrollo de este evento y para poder tener aquí a Manuel y también a Ivana, por lo cual aprovecho para agradecerle, ¿no? Es un gusto estar entonces en esta mesa con estos historiadores tan importantes, con contribuciones interesantes, frescas, y ya no voy a hacer una presentación formal porque ya han hablado en mesas anteriores y simplemente voy a mencionar algunos aspectos relevantes del libro que vamos a comentar y que en realidad vamos a dar mayor espacio y tiempo a los autores para que hablen de su producción. Lo que les podría decir es que este libro es interesante porque es fruto de una trayectoria de investigación y reflexión sobre el tema de los procesos de las independencias iberoamericanas que se ha desarrollado a lo largo de bastante tiempo, más de una década de análisis, estudio, trabajos, y que ellos mismos señalan que no es producto de un congreso o de una investigación específica, sino el resultado de este proceso de investigación y de reflexión que se ha desarrollado a lo largo de bastante tiempo y que nos ofrece una perspectiva que abre la discusión y el debate sobre la naturaleza de los procesos de independencia. Varias cosas saltantes del libro. Una primera es que tenemos una revisión crítica de las tesis tradicionales sobre las independencias y la incorporación de la intensa renovación historiográfica que se ha producido en los últimos tiempos, porque muchos de los que están ahí citados son colegas, amigos de Manuel e Ivana y han participado en discusiones, conferencias, lecturas, ¿no? Entonces ellos están incorporando toda esta producción historiográfica reciente. Muestra de ello han sido las interesantes intervenciones de la mesa precedente, tanto de Ivana Frasquet como de Manuel Chust, que permiten ver ese nivel de reflexión. Ahora, la tesis principal del libro es, como ya lo había mencionado Manuel, ver las independencias como un proceso histórico revolucionario de carácter liberal y burgués, porque esos son los elementos más fuertes que ellos encuentran en el proceso revolucionario de las independencias, que van a concluir o van a llevar al triunfo del Estado-nación o de los Estados-naciones en Iberoamérica. Y aquí se pone en discusión varios aspectos. Primero, que ellos quieren transmitir un proceso dinámico, es decir, la perspectiva de un proceso dinámico muy complejo de transformaciones y donde quieren cuestionar las visiones estáticas de la independencia, por un lado, las visiones más presentistas y las visiones también finalistas, ¿no? Es decir, los historiadores en nuestro trabajo a veces nos enfrentamos con
grandes problemas. Uno de ellos, para citar uno de ellos, es que nosotros trabajamos sobre procesos cerrados y concluidos, a diferencia de los historiadores inmediatistas, que analizan el proceso en movimiento. Entonces, dotar de dinamismo y de movimiento un proceso histórico sobre el cual ya sabemos la conclusión, a veces influye a la historiografía de generaciones, que no pueden desembarazarse de ese corsé que hace que toda la explicación histórica esté llevada hacia la conclusión final, ¿no? Que es el logro de la emancipación o la libertad, y que acomodemos todos los hechos al desenlace final. Es algo que el historiador de la antigüedad tardía Peter Brown señalaba cuando analizaba la crisis del Imperio Romano y decía eso, cómo generaciones de historiadores habían visto los siglos de la crisis como siglos de decadencia, porque la conclusión final era la desintegración del imperio y no habían visto los procesos dinámicos, ricos, complejísimos que se estaban produciendo a varios niveles, sobre todo a nivel cultural, en el ámbito del imperio romano del periodo llamado Antigüedad Tardía. Y tomo esta comparación también con el gran historiador Peter Brown para decir que este libro también nos permite ver eso, un proceso dinámico, pero a la vez un proceso que no está encorsetado con la conclusión final del proceso mismo, sino que trata de verlo en movimiento, lo cual para los historiadores es muy difícil, ¿no? Por eso siempre digo que es muy saludable hacer algún ejercicio de historia inmediata a los historiadores, porque nos daría la oportunidad de trabajar sobre procesos no cerrados, verlos en movimiento y poder premunirnos de ese a priorismo que a veces está presente en las historiografías. Pero volvamos al postulado principal del libro, el carácter revolucionario del proceso de independencia, que me parece bien interesante porque cuestiona toda una tradición historiográfica que había visto los procesos de independencia como que no llevaban a cambios sustanciales y más bien ponían el acento en las continuidades. Entonces ellos ponen el acento en que las dimensiones políticas e ideológicas del proceso, y bueno, ya me discutirán, es mi lectura, ¿no? Llevan a que sí, efectivamente tenemos un proceso de carácter revolucionario que va a concluir en repúblicas que se fundan antes en América Latina que en Europa y que además tienen en torno una cultura política con discursos, vocabularios, como ha estudiado, por ejemplo, Víctor Peralta, que tienen un carácter diferente a aquellos del antiguo régimen, ¿no? Y esta perspectiva, además, un siguiente punto que quería resaltar, implica una inserción de las independencias iberoamericanas en el arco de las independencias atlánticas o mundiales que se dan en ese momento. Y ahí me parece este aporte muy interesante porque le da una dimensión mundial al proceso, incorpora el proceso de las independencias en los procesos europeos que a veces los propios grandes historiadores europeos no han llegado del todo a incorporarlas, y esto lo notan más los historiadores desde Europa que nosotros a veces desde aquí, y ven esa falta porque no están incorporadas dentro de una dimensión de procesos revolucionarios mucho más amplia, lo cual nos lleva también a uno de los rasgos que la historiografía contemporánea ha enfatizado desde fines del siglo pasado, que es la crítica al eurocentrismo y una lucha por lograr el descentramiento de la historia y cambiar el centro de los acontecimientos guiado por Europa hacia América
latina, ¿no? Entonces, ese elemento creo que es muy saludable, solo que en ese proceso de crítica al eurocentrismo, de centramiento, también tenemos que incorporar Europa, pero incorporar Europa de otra manera, ¿no? Porque no es solo descentrar, sino cómo se articulan estas revoluciones. Y ahí entra lo que decía Juan Marchena, que es cómo se ubica, por ejemplo, no solo la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa o revoluciones francesas con sus diferentes fases que tienen un impacto diferente, evidentemente, sino y la Revolución de Independencia de España, porque también fue un proceso de independencia frente a Francia y la invasión napoleónica. Entonces, cómo en ese proceso revolucionario está, como eran imperios tan complejos, lo que señalaba Juan sobre la revolución de Haití, por ejemplo, que realmente fue la más revolucionaria de todas las revoluciones de ese momento. Entonces, yo creo que ese es un reto fuerte para seguir pensando, ¿no? Luego, otro aporte del libro me parece que está dado por la periodización que establecen. ¿Por qué? Y esto se vincula con otra característica que me parece un aporte del libro. Ellos están dando una visión continental del proceso, ¿no? Una visión continental que trata de articular los procesos llamados nacionales, ¿no? De nuestras naciones, Argentina, Chile, Bolivia, en un gran proceso histórico, porque evidentemente antes no existían, un gran proceso histórico continental que va dialogando y se va vinculando y relacionando con lo que ocurre en Europa y otros espacios. Entonces, esta visión continental creo que nos sirve a nosotros de mucho porque nos ayuda a salir de nuestro parroquialismo, ombliguismo, particularismo, sin dejar de profundizar nuestra historia regional, local, nacional. Yo creo que es importante pensar en una perspectiva continental el proceso. Y esto nos lleva a la periodización. Ellos han establecido de 1808 a 1810 las independencias por el rey, lo cual explican al inicio del libro. De 1810 a 1814-15, las luchas por la soberanía. De 1815-16 a 1820, la independencia contra el rey. Y de 1820 a 30, la institucionalización de la independencia. Si bien nosotros podemos discutir que tal región o espacio se enmarca más o menos, yo creo que el intento de hacer una periodización a nivel continental es importante, ¿no? Para poder pensar los procesos y tratar de ver, ¿no? Y lo dicen también, incorporan las décadas las últimas décadas del siglo XVIII, pero desde nuestra perspectiva latinoamericana yo creo que esas décadas tienen una gran importancia y relevancia, tanto es así que yo las vería como un periodo más dentro de esa cronología, y un periodo que aborda no solo la rebelión de Túpac Amaru para el Perú, sino todas las rebeliones, conspiraciones y azonadas que se dan en Nueva Granada, en México, en este arco de tiempo. Entonces, si bien están expresadas, yo creo que si lo vemos desde la perspectiva de acá, ese punto podría ser enfatizado. Y lo mismo, algo que queda siempre como un reto es el Brasil, ¿no? Que tiene una cronología pues diferente y bueno, es difícil de integrarla al proceso del resto de los espacios y los territorios. Dos últimas cosas que quería resaltar. Una, que en realidad yo estaba pensando a partir de las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Cómo esto es parte de una crisis del antiguo régimen y cómo se van generando elementos de este nuevo régimen, otros lo han llamado modernidad o de distintas maneras, pero que es un proceso no de carácter coyuntural, sino un proceso de larga duración. Y finalmente, otro de los retos que nos propone este libro es el que ya creo que hemos dejado por ver lo utópico, el famoso horizonte utópico de la historia total, es decir, cómo articulamos
lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo de mentalidades, para tener una visión integral de un proceso en el panorama de la historiografía contemporánea, donde hay una fragmentación, atomización, lo que Dozier llamaba la historia en migajas, y donde hay áreas tremendamente especializadas como la historia militar, la historia social, que señalaba Marty Rurowski, ¿no? Entonces, por esos motivos, y realmente me faltaría profundizar más en el libro y reflexionarlo con más tiempo, pero de esta primera lectura y de primera impresión, tengo la sensación de que es un aporte muy importante y que merece una discusión y una reflexión sobre lo que plantea, ¿no? Por eso felicito a Manuel y a Ivana y le dejo la palabra a Juan. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Yo voy a ser muy breve porque tenemos la gran ocasión de tener a los autores acá, que entonces para que andar boludeando con lo que yo pueda decir. Además, tenemos también la ventaja de tener aquí, yo diría, a los mejores especialistas en el periodo, como son Víctor y Marta, ¿no? Me parece que mejor escucharles a ellos, ¿no? A mí sí quiero decir muy pocas cosas, pero las que voy a decir son importantes. La primera, este es un libro plural, cosa que me encanta. Yo he tenido la suerte, me siento muy afortunado, de haber pertenecido, yo creo que a todas las comisiones de los bicentenarios hasta el presente, hasta el día de hoy. Desde la ecuatoriana y la boliviana, ¿verdad?, hasta todas, ¿no? Entonces, qué intoxicación que tenemos de bicentenarios. Entonces, y si se dan ustedes cuenta, han sido bicentenarios singulares. Singulares en el sentido más completo de la palabra singular. Como si todo hubiera sucedido una vez, ¿no? Y este es un libro lleno de plurales, empezando porque está escrito por dos, aquí está, ¿no? Manuel e Ivana, Ivana y Manuel. Eso ya esa pluralidad ya me encanta, ¿no? Porque hay miradas que se cruzan, que son complementarias, que funcionan muy bien. Segundo, por el título, tiempos, las independencias, los plurales, eso me parece fantástico. Hemos hecho como un paquete, como si solamente en el patio de mi casa funcionaran las cosas, ¿no? Es más, cuando uno habla de lo plural, siempre sale alguien con, no, en el patio de mi casa no era así. Bueno, espera, pero entonces, en vez de decir que eso, que no se cumple lo general, ¿por qué no te pones a pensar? ¿Por qué en lo particular sirve para matizar el general, no para tumbarlo? Porque hasta ahora, fijaros que estamos casi trabajando en uno usa los plurales y enseguida los singulares se arrastran, como ese cuadro de Goya, ¿no? Donde se ve en el Volaverum, ¿no? La señora que parece la libertad, que está volando, y hay esos seres deformes, ¿no? Como cargados con unos fardos que intentan que no vuele. Creo que sucede algo así con el uso de los plurales. Quiero también, ¿se acuerdan ustedes que una de las maravillas ahora con la muerte de Gabo, ¿quién no ha citado alguna vez la primera frase y diciendo esto es una maravilla? Porque vean cómo arranca 100 años de soledad, ¿no? Cuando su papá lo llevó a ver el hielo. Me quedo con la primera frase de este libro, que no puedo sino leérselas a ustedes. Los procesos revolucionarios de las independencias en Iberoamérica fueron uno de los acontecimientos más importantes en la historia universal contemporánea. Por fin alguien nos mete en la historia universal. Por fin alguien nos mete en la historia universal. ¿Qué pasa? ¿La historia latinoamericana no forma parte de la historia universal? ¿Qué somos, especiales? ¿Tenemos los cromosomas achuchados o qué? Alguien nos mete en la historia universal. ¿Cómo vamos a entender la historia universal? Sin los procesos americanos. Me vale también para el imperio incaico, por supuesto. Pero en este momento me parece fundamental. Estamos en el periodo de las revoluciones. ¿Qué pasa? ¿Que fuimos menos revolucionarios que otros o más revolucionarios que otros? No, esto es un proceso general de grande transformación en el mundo, y las revoluciones, con todas las palabras, en América Latina, que generaron las naciones latinoamericanas, es un elemento fundamental de la historia universal. Si no, el mundo sería diferente. Hay que incluirlo. Y hay que incluirlo desde cada cual desde su patio, que matice y que sirva para matizar y para reflexionar sobre lo general, no para tumbarlo. Me encanta el manejo del libro, porque dice para comprender.
Es un aporte para comprender, es un elemento para la discusión que no solamente está en los capítulos iniciales, sino a todo lo largo de la obra. Miren, es una periodización fantástica, como decía Claudia hace un momento, pero fíjense que es una periodización que nos debe llevar a una reflexión. Y ahora que estamos a tiempo de manejarnos el Bicentenario del Perú de una manera diferente. Cuando uno ha analizado, como hemos visto, el Bicentenario en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Colombia, hemos puesto los fenómenos dentro de nuestro patio. Pero ojo, porque estoy notando que casi en Perú estamos repitiendo el modelo y a lo mejor merecería la pena reflexionar sobre por qué no repetir. Igual hacemos una cosa diferente y nos queda muy bien. Por ejemplo, relacionamos, y tenemos aquí al que tiene a Abascal debajo de la cama, que es don Víctor, ¿no? Relacionamos mucho más a Abascal con quién, con Pezuela e inmediatamente con... Es decir, no nos salimos, como no nos salimos de nuestro corral, ¿no? Así estamos viendo los fenómenos sobre el patio. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, Abascal está íntimamente relacionado con los fenómenos de Quito de 1809, íntimamente relacionado con los fenómenos de La Paz de 1809, que la élite arequipeña, ahí está, casualmente Goyeneche y los Tristán no eran marcianos, ¿no? Eran arequipeños, tenían un conjunto de intereses formidables con respecto al Alto Perú. ¿Cómo se le iba a escapar eso de las manos? ¡Qué ocasión! Pero hay que manejárselo así. 1809, viéndolos en lo que está sucediendo. ¿Cómo no? Es decir, es verdad, no existía el fax, no existía internet, ni nadie, este celular no tenía Abascal con seguridad, pero que los fenómenos de 1810 estaban afectando, los fenómenos de México en 1810 estaban afectando a nivel continental, pero sin ninguna duda. Se manejarían con varios días o con semanas de retraso, pero que todo el mundo era consciente que aquello era una línea de continuidad, pero sin ninguna duda, digo, de continuidad geográfica. No, a veces pensamos que los contemporáneos eran tontos, y de luego que no lo eran. Ni eran tontos los contemporáneos de las élites, ni eran tontos los contemporáneos de los sectores populares que sabían positivamente lo que estaba sucediendo. La caldera en los barrios que aquí se va midiendo, eso se estaba corriendo por todas partes. Hoy hablamos con Claudia. ¿Ustedes no creen que los tambores de Haití no se escucharon desde los barrios de Lima? Pero por supuesto que sí. ¿Ustedes no creen que los tambores de Haití no se escucharon en las haciendas esclavistas de Trujillo? Pero por supuesto que se escucharon. No les quepa duda. No hacían falta celulares. Yo creo que la periodización que hacen Manuel Libana es fantástica para entenderlo así. El primer ciclo de esta historia que arranca precisamente con la crisis, decimos, crisis del antiguo régimen, y uno dice, Francia, o Portugal, o España. No, perdón. El antiguo régimen, una parte muy importante del antiguo régimen es el régimen colonial, y es antiguo régimen. Cuando hablamos de crisis del antiguo régimen, estamos hablando de la crisis del antiguo régimen en todos y cada uno de los aspectos que componen su estructura. Entonces, claro, empezar a hablar de la crisis del antiguo régimen, efectivamente hay que irse más atrás, ¿no? Y ahí a lo mejor el dilema que se planteó cuando el velasquismo, ¿no? que prácticamente habíamos nombrado padre, ya pasaporte peruano, al amigo Tupac Amaru, igual ahora es una forma de empezarlo a entender de una manera, es que eso también estaba formando parte de la crisis del antiguo régimen. Un régimen que se estaba fracturando y por cuyas endijas se estaban escapando cosas. O si ustedes quieren, esas cosas estaban provocando las endijas. Y por ahí se estaban colando cosas. Y había una conmoción, y esa conmoción estaba ahí. Seguramente no tenía, obviamente, no estaba el ideal de la nación ni de la patria, ni el himno. Somos libres, seámoslo, ¿no? No está ahí. Pero que desde luego se estaban dando las circunstancias para que esa conmoción empezara a mover las bases de todo del viejo orden, que efectivamente acabó sucediendo. Y por tanto se suma a los cimbreones que en todo el mundo se estaban produciendo en estos momentos. Lecturas distintas, actores diferentes, digan lo que quieran, pero eso se estaba moviendo. Con lo cual, esto de empezar, como empiezan en el libro, desde más atrás de los propios sucesos de 1808, yo estoy convencido, y si no que me aspe, que venga la Inquisición y que me queme,
que lo de Fernando VII no es la causa fundamental de todo esto. Estoy convencido. Los copazos de champán que se tomó don Fernando VII en Valencia no es la causa fundamental por la cual América Latina se independizó. Que me quemen si alguien me demuestra lo contrario. Que las causas están mucho más, ¿cómo se dice?, consustanciadas con la propia estructura de lo que es la sociedad, la economía americana. Y claro, lo vamos viendo en cortes, así en esos cortes cronológicos, en esas fases de las que Claudia ha hecho mención, ¿no? Y lo vamos viendo a nivel continental, que es como yo creo que hay que verlo. En todas y cada uno de los fenómenos que se fueron dando en todo el continente y, por supuesto, incluyendo a Brasil, como muy bien hoy aquí nuestra joven profesora ha estado explicando. Claro que hay una guerra en todos los sentidos, en todas partes, en todo el continente. Y quiero terminar por cómo termina esto, el epílogo. Estamos acostumbrados a que las independencias sean la guerra. No, las independencias no son la guerra. Las independencias son un largo proceso mediante el cual se acaban construyendo los estados e inventando las naciones. Y por eso el epílogo de este libro se llama exactamente así: construir los estados, inventar las naciones. Es el gran reto del siglo XIX, que es la última parte de este proceso, o si ustedes quieren, el inicio del nuevo proceso ya de la contemporaneidad latinoamericana. Yo les animo a leer el libro, ojalá que tenga una difusión importante en el Perú. Creo que es un gran, en el buen sentido de la palabra, creo que es un manual extraordinario para acercarnos a comprender las independencias iberoamericanas. Aquí son ustedes muy jóvenes, todos estudiantes en la universidad, en los grados. Hagan el favor de evitar por todos los medios no repetir los errores que ya se cometieron antes. Dice, el Perú es el último. Bueno, a lo mejor vamos a ponerlo en bonito, ¿no? A lo mejor el Perú es la gran ocasión de hacerlo bien por una vez. Muchas gracias y aquí están los autores que se lo presentan. Bueno, muchísimas gracias una vez más a la Universidad Católica o mejor dicho, a vosotros y a vosotras que por estar aquí a estas horas casi intempestivas de las 7 de la tarde desde las 10 de la mañana que arrancábamos con el profesor Juan Marchena y la profesora Nayibe esta mañana. Y evidentemente todo eso que has dicho tengo que decir que es verdad, pero que con esa emotividad y esa cuestión es porque Claudia y Juan son grandes amigos en esta cuestión. Abusando un poco de la hora y abusando un poco de vosotras y vosotros en este caso, quisiera transmitiros algunas cuestiones más de lo que Claudia y Juan han dicho y lo que dirá también Ivana acerca del contenido del libro. Me gustaría decir algunas cosas no sé si titularlo de la intrahistoria de este libro, ¿no? Y cómo se gestó o cómo se ha ido gestando y algunas consideraciones, ¿no? Este libro tenía que fue un encargo de la editorial Fundación Mapfre Taurus, no recuerdo ya el año, en este caso porque, como sabéis, y os animo a visitar la página, el portal que tiene la Fundación Mapfre, que creo que ha construido un portal magnífico en el último año, diverso. Ahí está la colección. Fue una idea de hacer una colección de historia contemporánea de América Latina a partir de países. Se presentó en la Feria del Libro hace unos días y el Perú va por el segundo tomo. Y aparte de esa colección que iba por países, hay una colección que se llama Recorridos, que eran temático. Y yo creo que por el año 2006 o algo así se nos encargó. Efectivamente, yo creo que como buena editorial, tanto Taurus como la Fundación Mapfre, pensando en que podía ser un libro interesante o comercialmente, entre comillas, vendible en el horizonte de los bicentenarios que se vislumbraban en el 2005-2006, ¿no? Y que eran múltiples, el 8, el 9, el 10, no sé si el 11, bueno, Paraguay y tal, el 12 con la Constitución, el 13, y nos embarcamos en esa redacción. El libro no estuvo listo en el 2008.
entonces no estuvo listo por algunas cosas que diré después. Bueno, tuvieron bastante paciencia la editorial Taurus y Mafre. El libro tampoco estuvo listo en el 2009. O sea, en la celebración de la independencia, voy a decir de Quito, para ser correcto, no se enfaden los guayaquileños, etcétera, etcétera, y la paz, etcétera, etcétera, pues tampoco. Bueno, entonces nos dijeron, bueno, el 10 ahí entran todas las conmemoraciones, celebraciones de 8, 9, recuerdo ya, ¿no? Desde empezando por Caracas y siguiendo y terminando por Santiago de Chile, o mejor dicho, Chile, etcétera, etcétera. No, el libro no estuvo en el 10, ¿no? Entonces tampoco estuvo en el 10. Y nosotros cada vez estábamos más presionados, aunque la editorial aún tuvo muchísima paciencia. Y dice, bueno, pues en el 11 quedaba las conmemoraciones, si no recuerdo mal, El Salvador y Paraguay. No estuvo en el 11, en este caso. El 12 ya, la cuestión del 12, España creo que estaba en ya unos años de crisis, y entonces Ivana y yo dije, no, esto vamos a encerrarnos ya de una forma definitiva, vamos a terminar el libro, porque me parece que si esperamos un poco más, en el 12 o en el 13 lo que no estará serán las editoriales, porque o habrán cerrado o algo así. Y un poquito así, un poquito más, porque como sabéis, Santillana ha vendido los sellos de Taurus, Alfaguara, etcétera, etcétera, este año, con lo cual están liquidando las colecciones. A Random House, a Penguin, a Random House, etcétera. Entonces, nos pillan más o menos, nos ha pillado en esta cuestión. ¿Por qué no estuvo? Bueno, no estuvo porque no teníamos realmente una obligación, de alguna forma, de estar en la coyuntura de celebraciones oportunistamente ni oportunamente. ¿Por qué en este caso? Como aquí están los profesores Víctor Peralta, Imar Reirovsky, Juan Marchena, Claudio Rosas, el tema de investigación nuestra antes de 2005 era las independencias, en el 2008 las independencias, en el 2013 eran las independencias y seguramente en el 2016, 2020, 2021, etcétera, seguirá siendo las independencias. Es decir, nosotros no nos movimos de nuestros temas de investigación y de nuestra propuesta de investigación. Quien se movió, se movió. Y eso es lo que queda finalmente como un rastrillo. Cuando pasen el rastrillo de la historiografía, los que queden arriba serán los que tengan algo que aportar y los otros pues se irán abajo. A mí me sorprendió muchísimas veces que algunos colegas que se dedicaban al siglo XVI pontificaban sobre las independencias americanas o se dedicaron al siglo XX, XXI, también pontificaban, no aportaban, sino pontificaban. Bueno, allá ellos y allá ellas con sus propuestas y hasta dónde llegan. Los libros tienen un problema, y es que resisten a veces mal el tiempo del paso. Muchos resisten mal el tiempo del paso, el paso del tiempo, ¿no? En este caso. ¿Por qué no estuvo? Porque no teníamos una tesis. Entonces, en general, la tesis estaba, pero el cerrar la tesis nos costó mucho, mucho. Y finalmente se cerró la tesis porque teníamos que, ya en este caso, en el 12 entregar 325 páginas con 2.100 caracteres, sus mapas, que ahora me referiré a algunas cosas. Teníamos que cerrar de alguna forma ese libro. ¿Por qué no estaba la tesis? Porque realmente es un tema muy complejo y hay una propuesta de debate inacabado y seguramente, afortunadamente, después de este libro el debate seguirá y eso es lo que enriquece, que nadie piense que cierre un tema como este, no va a ser absolutamente imposible, saldrán nuevas fuentes, saldrán nuevas propuestas, nuevas miradas, etcétera, y yo creo que es lo que enriquecería, lo que enriquece no solo el tema este historiográfico, sino también a otros temas históricos, ¿no? Y además, ¿por qué no estaba? Porque el libro se alimentó, o se alimenta, como estaba planteando tanto Juan como Rosa, de muchas miradas, de muchas voces, ¿no? De escuchar más que de oír, de muchos congresos, de muchas colegas que en congresos y en lecturas, etcétera, etcétera, no solamente nos escuchábamos, sino debatíamos, a veces más vehemente, menos vehementemente, etcétera, etcétera, pero que también, evidentemente, compartimos y somos amigos, en este caso. Y prácticamente se retroalimentaba hasta que decidimos decir, bueno, esto hay que cerrarlo porque si no es inacabado, es permanentemente la renovación historiográfica que puede modificar la última conclusión, la última parte de la paz o de no sé cuántos, pero hay que terminar en este caso, ¿no? Y terminamos. En el 11 creo que sí, literalmente nos encerramos, no viajamos, que ahora me referiré a esta cuestión, y en un verano español, del mayo a septiembre, nos encerramos ahí, prácticamente el libro estuvo hecho.
Y el libro, el manuscrito, en el año, si no recuerdo mal, 12, antes entregado a la editorial, quisimos entregarlo también a colegas para que su lectura. Y entonces los entregamos a colegas casi de cada uno de un país americano y algunos españoles. Y los colegas nos comentaron y también nos enmendaron algunos errores objetivos e incluso subjetivos en este caso. Es decir, también se enriqueció de esa lectura. Después se fue a una revisión por pares y dos lectores anónimos de la editorial hicieron unos comentarios, me parece, muy constructivos, muy pertinentes, que cuando llegamos tuvimos que remodelar. Afortunadamente, con este sistema de ordenadores, de corte y pegas y tal, pero nos llevó un tiempo. Y finalmente, si no recuerdo mal, al final de 2012, con todo este proceso, y el libro, tengo que decir, que ganó muchísimo, la editorial nos empezó a mandar capítulo por capítulo una revisión estilística y algunas otras cosas que mejor no lo recuerdo, Ivana, porque se ponía así, que además nos cambiaban en cuanto a conceptos, ¿no? Por ejemplo, o algo así, como España no invadió, el ejército francés fue de ocupación y de invasión. No, nos cambiaban cosas, ¿no? Incluso eso fue más problemático. Y a principios de 2013, cuando ya teníamos prácticamente capítulo por capítulo una revisión estilográfica, llegó una cuestión que no preveíamos. Y es que nosotros pensábamos que este libro, para un lector español y para un lector hispanoamericano o iberoamericano, necesitaba un mapa. Mapas de los territorios diversos americanos y mapas generales, en este caso. Porque aunque parece mentira, pues, por supuesto, el lector español no conoce América, pero hay, evidentemente, dentro de América, hay quien no conoce al país vecino o a los encuentros. No solamente la historia, sino esto hay que mantenerlo. Y propusimos una serie de mapas que están en este libro y nos encontramos con un problema que se convirtió en un problemón insospechado, pero que tiene una razón y que tiene también una explicación. Hubo 3 mapas que la editorial se encontró con un problema y el problema se llama, en este caso, Servicio Cartográfico Militar de Chile, porque el Servicio Cartográfico Militar de Chile, en este caso, lo que hace es que cualquier libro que entra en Chile o que se edita en Chile tiene que tener el mapa actual de las fronteras de Chile. Y si no hay un mapa actual, entre paréntesis, histórico, que no tiene las fronteras de Chile, entonces no se ha emitido y no es distribuido en Chile. Claro, nos encontramos con un hándicap. Entonces, aquí hay un mapa que es la América continental 1780. Y entonces insistimos en decirle vía editorial al Servicio Militar Cartográfico de Chile que en 1780 las fronteras de Chile, con perdón, desde un punto de vista obviamente histórico, no existían, porque en realidad Chile no existía. Podía existir la Capitanía General de Chile, pero Chile como tal no existía, no hubo forma. No hay forma. Y entonces, bueno, la Capitanía General de Chile en 1680. No, hasta arriba y hasta abajo, hasta la Patagonia y hasta más allá casi del Perú. No hubo forma. Y entonces nos plantearon, diciendo, bueno, hay 2 opciones. No se distribuye en Chile o el mapa buscamos una alternativa. Lo que estoy contando es realmente verdad, ¿eh? O sea, no está grabándose, no es ciencia ficción, no, es realmente verdad. Y optamos por una solución, ya bueno, entre todo esto era febrero-marzo de 2013. Y comprenderéis que nosotros, después de casi ya un año de entregar el manuscrito, no sé cuánto menos, nos encontramos con el problema chileno, en este caso, ¿no? Bueno, la solución fue esta, en este caso, que como veis no es muy científica, fue de compromiso y sobre todo para que saliera el libro. No lo encuentro ahora.
Si es que está el libro, el mapa. Ya no está. Si no, sí que está, sí. ¿Nadie lo encuentra? Yo tampoco lo encuentro. No, debe estar al principio. Sí, he encontrado los otros, pero no el de Chile. Bueno. No, esto lo hemos traído de allí, a ver si al final ganaron. Y, bueno, estará aquí, supongo. El mapa es un mapa continental. No, así sí. Un mapa continental en donde lo que nos permitieron en este caso es un puntito de las grandes capitales, los virreinatos, y un puntito en las capitanías generales y sin ninguna frontera entre medio. Es un mapa prácticamente mudo más que las capitales. Y esta es la consideración. Claro, esto viene a una reflexión en el sentido de que el problema está presente. El problema está presente, y no me refiero al problema chileno, sino el problema está presente en donde nos encontramos con a pesar que desde el punto de vista académico es un tema que, como bien sabemos, se desliza rápidamente a la ideología, a la política, a la diplomacia, a la emotividad, a la racionalidad, a la irracionalidad y un largo etcétera, ¿no? Yo creo que finalmente eso tiene solución. En este caso, es decir, el nacionalismo me refiero. El nacionalismo tiene soluciones, tiene cura, tiene cura y se puede curar viajando. Uno viaja, habla con los demás, ve otras cosas, comprende al otro, etcétera, etcétera, y se toma a lo mejor una pastilla o no sé cuántos de antinacionalismo y tiene solución. Y en ese sentido, me parece que este libro intenta no reproducir las historias nacionales de una forma monográfica, sino hacer un corte discutible o no de periodización e entroncar los espacios territoriales en un tiempo determinado y cruzarlos. Y claro, es un ejercicio bastante difícil, pero entonces sale otras realidades y otras consideraciones. Efectivamente, el amigo de Víctor, Abascal, etcétera, etcétera, pues Abascal está conectado, etcétera, etcétera. El lío también, en este caso, cómo empieza la guerra. No es que empiezan los independentistas, los insurgentes la guerra, empieza el lío, atacando a la Junta de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, se ve otras consideraciones, otras realidades continentales, me refiero, de una parte general. Y claro, ahí tiene mucho que aprender una historiografía que sigue teniendo un déficit. Y la historiografía se llama la historiografía española. Y tiene un déficit notable en este momento, ¿no? Sigue teniendo un déficit subsanable y subsanado, en parte, pero notable. ¿Cómo se explica las independencias en América por parte de la historiografía más contemporánea española? No se explican. Y en el mejor de los casos se explican descontextualizadamente, como bien saben Marta y Víctor. Es decir, el capítulo 1 es 1808-1814, el segundo capítulo es 1814-1820, restauración de Fernando VII, el tercer capítulo es el denominado trienio liberal, 1820-23, el cuarto capítulo del manual es 1823, muere Fernando VII, 1863, y el quinto capítulo es las independencias americanas, 1808-1830. Historia de España del siglo XIX, cátedra, editado en 1990 y tantos, por dos grandes historiadores. Sin embargo, aún se sigue explicando de un manual importante, en este caso, las independencias descontextualizadas, desgajadas de una historia de España. ¿Cómo explicar eso? Y al contrario, ¿cómo explicar la independencia de Perú? ¿Cómo explicar la independencia de México sin la independencia de Chile, sin la independencia de Argentina o del Río de la Plata y sin lo que está pasando, evidentemente, al mismo tiempo en Europa, en la monarquía española, en la monarquía portuguesa y un largo etcétera? Y, evidentemente, Brasil, Paraguay, que también no sé por qué lo quitan, y Haití, etcétera, etcétera. Ese es, me parece, el feedback, ¿no? Y, claro, yo creo que es una tarea difícil, sí, es una tarea difícil. Y es una tarea en donde hay que viajar. ¿Y qué voy a decir? Un gran viajero como Juan Marchena, que está en todas partes de América Latina, e incluso en Japón. Acaba de venir también de Japón en esa realidad, en este caso. Hay que viajar, hay que oír, hay que escuchar, hay que oler, etcétera, etcétera, en América Latina. Yo creo que la antigua escuela de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, en donde tenían a gala, no hace tanto, no viajar a América, porque tenían y siguen teniendo un gran archivo, como es el archivo de Indias,
y no pongo ningún nombre español si queréis, sino pongo Conezque, que nunca viajó a América porque iba a Sevilla y ahí tenía el gran archivo de historia de Indias. Claro, hicieron una historia muy particular. No hace tanto me encontré a una profesora de la Universidad de Sevilla y cuando me saludó, no nos conocíamos mucho, cuando me saludó me reclamó, pues no te veo mucho por el archivo, me decía a mí, de Indias. Y yo le dije, pues no te veo mucho por América. Y entonces me dijo, tienes razón, hace 30 años que no viajo a México, su tesis es la encomienda en Yucatán. Y claro, son dos perspectivas, no solamente de historia de América, sino del mundo y de la perspectiva que no, ahí sí que no hay ya más consideraciones, porque un papel puede decirte mucho, pero ¿qué es un papel sin estar aquí? ¿No? Y finalmente, en este caso, pues salvando al Servicio Militar Cartográfico de Chile, se publicó en mayo de 2013 este libro. Muchas gracias. Bien, buenas noches y muchas gracias. Y yo voy a intentar ser muy breve porque ya, pues bueno, dada la hora, quiero obviamente reiterar los agradecimientos, como ya sabéis, a la Universidad Santa Claudia y, por supuesto, a todos vosotros que estáis aquí. Me vais a permitir que por la hora que ya os tutee y ya nos hablemos de tú, ¿no?, entre nosotros. Ya llevamos aquí 2 días, con lo cual ya podemos, ¿no? Es cierto que este libro lo venimos presentando desde el año pasado en varios eventos. Lo hemos presentado en España en 4 ciudades, en Valencia, Sevilla, Madrid y Barcelona. Lo hemos presentado en México, lo hemos presentado hace poco, el mes pasado, en Buenos Aires, también en Montevideo, en Asunción, Quito y ahora Lima. Yo creo que nos deberíamos hacer una camiseta que ponga World Tour, Tiempos de Revolución 2014, con todas las fechas ahí detrás, porque esto ya se está convirtiendo en la gira latinoamericana más importante, ¿no? Más que las de Luis Miguel, que mira que son largas las giras de Luis Miguel. Bueno, digo Luis Miguel porque como es mexicano es el que... Bien, esto es un libro intencionado. Y cuando digo intencionado, quiere decir que todo lo que se dice aquí no lo decimos porque se nos ha escapado. O sea, lo decimos porque, evidentemente, lo hemos pensado, lo hemos reflexionado, lo hemos valorado y, bueno, lo ponemos negro sobre blanco precisamente para que quede. Y, por lo tanto, es intencionada esa visión general, es intencionada esa visión amplia, y es intencionada también el cierto tinte didáctico que nosotros le hemos querido dar al libro para que sea precisamente comprendido como voy a decir, como un manual, ¿no?, de historia de las independencias latinoamericanas. Y por eso incluye, pues, lo que ya nos ha descrito Claudia, ¿no?, esa periodización, ese capítulo dedicado al estado de la cuestión, ¿no?, con las distintas interpretaciones, el esfuerzo de los capítulos periodizados y, obviamente, una integración de tiempo y espacio, como ya se ha comentado. Es decir, es un libro diacrónico y es un libro sincrónico al mismo tiempo. Es decir, se van tratando diacrónicamente, al menos hasta 1820, la interacción de los espacios latinoamericanos o iberoamericanos, en este caso, incluyendo a Brasil, y sincrónicamente, digamos, la última parte del libro, que es la parte de la construcción de los estados. Y, obviamente, pues esto nos deja abierto muchas posibilidades, es decir, todavía tenemos el reto de construir también sincrónicamente la parte primera y diacrónicamente la parte segunda, y volver a hacer un tomo 2 que prometo que traeremos de gira en el momento en que lo podamos escribir. El libro tiene también ciertas falencias que nosotros ya conocemos, ¿no? Obviamente lo hemos escrito nosotros. Es decir, no está el Caribe y no está Filipinas. Y con todo el dolor de mi corazón y de nuestro corazón. Quiero decir, no han cabido, ¿no?, en este espacio. Por eso digo que amenazamos con un segundo volumen donde puedan integrarse también estos territorios. Muy brevemente, y sobre la temática o lo que podéis encontrar dentro del libro, y a nosotros nos preocupaba mucho inicialmente toda la cuestión de las causas, ¿no?, de la independencia, que, como sabéis, es un tema recurrente en la historiografía tradicional sobre el periodo.
Y lo que nos hemos ido dando cuenta, y no os lo voy a contar todo para que os leáis el libro, porque si os cuento todo, entonces ya no os lo vais a leer, nos dimos cuenta que obviamente todas estas causas que se habían establecido por la historia tradicional y no tradicional, oficial y no oficial, antes de 1808, pues las podíamos encontrar, ¿no?, en esas raíces que se hunden a finales del siglo XVIII, pero que el proceso de independencia, y precisamente por eso nosotros lo valoramos como categoría histórica, como proceso, es decir, porque es cambiante, porque es dinámico, porque está en movimiento, va generando causas al tiempo que va avanzando en el tiempo. Es decir, las causas de 1808 son las de 1808, pero hay otras que se van a ir produciendo conforme va avanzando el proceso de independencia y van interaccionando los actores, los sujetos, los espacios y tal. Por ejemplo, una causa que va a ser fundamental para el desarrollo del proceso de independencia y que no está en 1808 porque no puede estar, es la guerra. ¿A que nunca se os había ocurrido pensarlo así? Las guerras de independencia no son la causa de las independencias, al menos antes de 1808. Será la causa de otros procesos que vayan viniendo después, precisamente porque vamos a tener a determinados espacios y determinadas poblaciones sometidas a una guerra de desgaste. Pero esto no puede darse antes del 8. Entonces, lo que a nosotros nos fuimos dando cuenta es que, obviamente, al ser en movimiento, al estar en continuo avance, pues había que ir, ¿no?, dilucidando distintos momentos y, por tanto, esa obsesión casi nuestra por periodizar y poner fechas que son realmente fechas generales y que no pretenden que encajen en todos los modelos y en todos los territorios, sino que simplemente uno pueda ver su independencia, ¿no?, su historia dentro de este proceso de contexto de conjunto, ¿no? A partir de los años 20, y esto es algo que nosotros también queríamos incorporar, porque muchas veces las independencias latinoamericanas pues, se han historiado pues, en el momento del acta de independencia, o del grito, o del supuesto grito de independencia, y ahí se quedó la cosa, ¿no? Para nosotros es un proceso porque no culmina, al menos hasta que no culmine el origen, voy a decir el origen, el inicio muy primario de lo que van a ser los estados nacionales, ¿no?, que se van a desarrollar luego a partir de ese momento, ¿no?, que van a crecer, ¿no?, por hacer una analogía con Pierre Vilar, al que también ha aludido Claudia, ¿no?, o sea, crecimiento y desarrollo. Crecerán después a lo largo del siglo XIX, pero se han desarrollado, ¿no?, o se han puesto las bases en ese proceso de independencia. Y, por lo tanto, en algún momento hay que poner el fin, ¿no? Cerramos en 1830 porque, efectivamente, al menos ahí, todos estos estados-naciones republicanos que se van a conformar en este proceso, al menos han proclamado su primera constitución nacional. Algunos más de una, ¿no?, como ustedes bien saben, en el Perú, ¿no?, 21, 23, 26 y algunas más por ahí. Y el Perú, no se preocupen que no es la última, ahí están los uruguayos allí abajo para decir que ellos son los últimos en ser independientes, al menos en el continente, ¿no? 1828 la proclamación, 1830 la primera constitución uruguaya. Por lo tanto, los años 20 para nosotros eran parte del proceso y los queríamos explicar dentro de este proceso porque, además, haciendo notar que la coyuntura ya es distinta. Una coyuntura internacionalmente ya marcada por la ausencia de Napoleón Bonaparte y, por lo tanto, por las monarquías reaccionarias que en Europa se van a empezar a coaligar, amenazando incluso con invadir territorio latinoamericano, enviando una flota de barcos para ayudar a Fernando VII a recuperar sus territorios. Y, por lo tanto, esto es otra fase del periodo. Es la segunda vez que se publica la Constitución del 12 en España y es la fase donde se van a producir las independencias de los dos grandes virreinatos que tenía el continente, que son la Nueva España y el Perú. A partir de entonces nosotros empezamos a ver algunos elementos que pueden analizarse o que pueden incluirse dentro de esta coyuntura de cambio y de construcción del Estado-Nación que veníamos comentando. Desde los temas políticos que ustedes todos conocen, la formación de las primeras constituciones republicanas, para nosotros inspiradas en el liberalismo político, y yo quiero decir que al menos en esta coyuntura, como he dicho antes en mi intervención anterior, para mí liberalismo y republicanismo no son antagónicos, otra cosa va a ser a lo largo del siglo XIX, en la coyuntura de los años 20 no creo que lo sean, y por lo tanto con unas premisas que todo el mundo conoce, ¿no?, del liberalismo político. Tener una constitución, proclamar la soberanía nacional, separar los poderes, proclamar la libertad de imprenta, elaborar
participaciones electorales, ¿no? Votos y demás de la población, etcétera. Por lo tanto, ahí nosotros es cuando empezamos a ver, arrancando de ahí, no solo un proceso revolucionario liberal porque haya cuestiones políticas que cambien, sino que vamos un poco más allá. Y creemos que estas cuestiones políticas que cambian van a tener su repercusión en cambios económicos y sociales, que obviamente, como también he dicho, no son democráticos, o al menos no en el sentido en el que entendemos la democracia actual. Como decía antes, no buscan construir un estado del bienestar para las clases populares, indígenas o no. Y, por lo tanto, creo que ahí debemos empezar a estudiar esos procesos de cambio desde otras perspectivas. Por ejemplo, un tema que conoce bien la doctora de Grurovsky, de la que yo he aprendido muchísimo y pues, todos sus textos me han servido de mucho para estas cuestiones, que es la cuestión de la propiedad indígena relacionada con el acceso al voto, a la ciudadanía de los indígenas y, por lo tanto, también con la creación de con la resignificación, y en este caso con el tributo, con la resignificación del pacto colonial. Es decir, la privatización de las tierras comunales, que muchos de estos estados, cuidados republicanos, llaman a hacer, va a estar ligada a la cuestión de la creación de pequeños propietarios, ¿no? Esto en México, por ejemplo, es muy claro para los años 30 o a partir de los años 30, la creación de pequeños propietarios, es decir, convertir a los indígenas en propietarios privados de sus tenencias, que muchos de ellos no van a poder mantener y que luego por eso van a ser casi regaladas o vueltas a expropiar, ¿no? A lo largo del siglo XIX. Y en esta situación los estados pactan, ¿no? Con estas comunidades indígenas proteger a estas tierras comunales a cambio de que los indígenas sigan pagando tributo, que en algunos sitios se va a abolir, como ustedes saben, durante el proceso de las guerras y que luego será reactualizado o vuelto a poner. Y en este caso, lo que no creo que podamos hacer es hacer una tabla rasa en el que como los indígenas siguen pagando tributo, pues esto sigue siendo antiguo régimen. Cuidado, los indígenas volverán a pagar tributo no por ser indígenas, como lo hacían en el antiguo régimen, es decir, no por una cuestión de raza o de color de la piel, volverán a pagar tributo porque pactan con el nuevo Estado republicano una protección para sus tierras a cambio también del derecho al voto, porque, como sabéis, muchas de las nuevas constituciones van a tener un sufragio censitario y se necesita ser propietario para poder ejercer el derecho de ciudadanía o el derecho de voto, ¿no? Entonces, y además otra cosa, ese tributo, que ahora en algunos lugares se va a mantener igual con el mismo nombre, en otros se va a llamar contribución directa o contribución especial de los indios, es decir, tiene varios nombres, ya no va a tener el mismo destinatario. Es posible que se recaude por los mismos mecanismos, porque llevan 300 años siendo recaudados por las mismas redes y por el mismo mecanismo, pero ya no va a ir destinado a las arcas del rey. Va destinado a una hacienda nacional republicana para ser reutilizado o redistribuido en las arcas de la nación. Ahí es donde está la revolución, también. Es decir, ya no va a parar a un rey absoluto como patrimonio personal, va a parar a una hacienda de la nación. Entonces yo creo que a veces es demasiado simple el trazo que pasamos, ¿no? Decir, bueno, como tributo, pues esto es todo lo mismo. Y hay que rascar un poquito más, ¿no? Hay que atender a otros mecanismos de resignificación de las cuestiones, como la cuestión fiscal, es decir, el desmantelamiento de todo el estado privativo del monarca, es decir, ¿dónde van a parar los beneficios que se sacan, por ejemplo, de las minas o de los antiguos monopolios del rey, ¿no? El estanco del tabaco, el estanco de la sal, ¿no? Las aduanas, todo eso va a parar a las arcas del rey. La construcción de la hacienda real es muy antigua. ¿Qué van a hacer los estados republicanos con todo eso cuando digan, bueno, aquí ya no hay más rey, le cortamos la cabeza al rey de España y ahora somos independientes? ¿Cómo reutilizar, cómo recanalizar todo este tipo de, por ejemplo, de las rentas fiscales, que en muchos casos van a ser abolidos sin plantear un verdadero programa o proyecto fiscal para la República? Y por eso en muchos casos tienen que volver a rescatar antiguos impuestos coloniales mientras inventan cómo hacer pagar rentas, cómo hacer pagar impuestos precisamente
a las élites criollas que no han pagado nunca impuestos y que ahora deberían empezar a pagar. Los que han pagado siempre impuestos han sido los indígenas, los otros no. Es decir, más cosas, ¿no? Por lo tanto, esas nuevas rentas de la nación, una nación que va a pasar a ser sujeto político, pero no solo por proclamar la soberanía nacional, sino precisamente porque va a ser el sujeto de fiscalidad de todo el entramado de la construcción nacional, ¿no? O republicana. Eso es algo que ustedes van a poder encontrar en estos estudios de caso, digamos, que hay hacia el final en cada uno de los territorios. Por lo tanto, la independencia no solo pudo ser una separación política de la monarquía, porque además, en el caso de la monarquía española, esta significaba una identificación entre la corona y el Estado, que viene ya de mucho antes, ¿no? Es decir, la patrimonialización del Estado de la monarquía que han hecho los reyes de España, fundamentalmente los Borbones, en el último siglo, va a significar que si uno se separa de la corona, se separa también del Estado. Y si el Estado es absolutista de antiguo régimen, pues entonces o bien se separa de la corona para construir un Estado absolutista de antiguo régimen o para otra cosa. Y ahí es donde nosotros vemos que sí hay un cambio. Podemos discutir, ¿no?, de cuánto van a tardar las clases populares, los esclavos, etcétera, etcétera, incluso las clases criollas, en adaptarse a esta nueva realidad o cómo la van a construir. Pero que se produce ese cambio porque, evidentemente, la ruptura con el rey no solo es una ruptura con el señor monarca, sino es una ruptura con el modelo de Estado que hasta entonces ha existido y que hay que construir un nuevo modelo de Estado que, en nuestra opinión, a partir de entonces va a ser republicano liberal. Es decir, la identificación de la independencia también en las tesis tradicionales con la nación, es decir, solo es la nación que ya existía y que se acaba de separar políticamente con el rey, ha supuesto ocluir el carácter revolucionario del proceso y primar la cuestión nacional y política sobre la cuestión social, que creo que también existió en las independencias. Otros temas, cuestiones económicas que no me da tiempo a avanzar, pero que ustedes van a ir ahí, es decir, cómo estos nuevos estados republicanos se van a lanzar a pedir empréstitos, ¿no?, y préstamos a las casas internacionales más importantes, ¿no? Ahí tenéis la Barclay and Herrings, ¿no?, y algunos otros bancos, sobre todo ingleses y norteamericanos, que van a estar prestando dinero a las nuevas repúblicas, supuestamente para construir Estado, ¿no?, o sea, para invertir en educación, para invertir en infraestructuras, ¿no?, todo lo que uno necesita para construir Estado. Pero a cambio van a pedir una cosa: libertad de comercio absoluto en las aduanas de los puertos y de las nuevas repúblicas americanas. Y ahí es cuando empiezan los mercados internos de las nuevas repúblicas a verse inundados por los nuevos productos que están generando los países capitalistas, Inglaterra y Estados Unidos fundamentalmente, y en menor medida Francia y otros. Ahí es cuando empieza, por ejemplo, la crisis de los obrajes en el mundo andino. Los textiles ingleses, más baratos, más bonitos, de mejor calidad, inundan toda la sierra andina y empiezan a dejar sin trabajo a los artesanos del textil. Pero a partir de que se ha proclamado la República, cuidado. Y empiezan a dejarlos sin trabajo y empiezan a hacer, voy a decir una palabrota, a proletarizarse. Y es cuando empiezan a irse también a las ciudades, y es cuando en las ciudades empezamos a ver a todos estos artesanos sin trabajo, y entonces a los señores de criollitos blancos de las ciudades dicen que hay que sacar unas leyes de vagos y malentretenidos, porque vamos a tener que perseguir a estos vagos que no tienen trabajo, no vaya a ser que nos vayan a montar aquí una revolución social, ¿no? Y empiezan el control a partir de ahí, ¿no? O sea, esto que para los casos europeos están muy estudiados y se llaman las workhouses, es decir, las casas de internamiento de todos estos considerados vagos. Para el caso de las mujeres, casas de recogidas, ¿no?, se llaman en Europa, que seguro que las han encontrado por aquí también, ¿no?, en algún caso. Bueno, no me voy a detener más, cuestiones religiosas, qué hacer con el patronato, ¿no? Ustedes saben que el rey era el jefe de la Iglesia en América, cómo se disputan el patronato los nuevos estados republicanos, pero no porque quieran ejercer como digo, la presencia de Dios en América, sino porque el patronato permite cobrar diezmo, por ejemplo.
que antes iba destinado al rey y que ahora se los quedan los... Y entonces salen las órdenes religiosas y llega la Santa Sede de Roma y diga, oiga, ustedes no se pueden quedar con el diezmo porque esto es de Dios y si ya no está el rey, esto le corresponde al Papa que está allí en Roma. Y entonces los estados nacionales, ¿no? Pues estos señores que se reúnen en las asambleas que ustedes ya conocen, dicen de eso nada, ¿no? El señor Bolívar, el señor Santander, el señor... de eso nada. Que el diezmo se queda en el Estado, que ahora somos nosotros. Y ya lo vamos a utilizar. Y en algunos casos, por ejemplo, en Colombia, en Chile, ¿para qué utilizan la recaudación del diezmo que les siguen pidiendo a las iglesias? Por ejemplo, para construir escuelas de primeras letras para niños y niñas gratuitas. Es decir, la educación como vía también de nacionalización, cuidado que va a ser así también, universal y gratuita. Esto también es una propuesta del liberalismo en ese momento. Claro, una educación a cambio de uniformización. Es decir, se acabaron las diferencias de etnia, se acabaron las diferencias de raza, aquí todos vamos a ser peruanos, mexicanos, colombianos o chilenos. La república educa, pero obviamente educa una república blanca y criolla que nacionaliza, uniformiza y margina las culturas indígenas y las culturas raciales de América Latina. Bueno, podría seguir simplemente estos pequeños fogonazos para contarles por qué nosotros vemos en esto una revolución algo más que política, que obviamente estos cambios que van a producir las independencias son unos cambios para nosotros revolucionarios y que otra cosa será el crecimiento de sus estados a lo largo del siglo XIX, que no es ahí donde nosotros estamos. Para terminar, les quería decir también, para que piensen, esto es casi una provocación, como ya me voy a ir y están cansados, pues no me van a contestar, para que haya revolución se necesita que haya conciencia. Uno no hace la revolución de casualidad, ni sin querer. Es decir, uno hace la revolución siendo consciente de que la está haciendo. Si no hay conciencia, no puede haber acto revolucionario que valga. Y como decía un famoso barbudo citado ampliamente esta tarde en este salón, el nombre que se invoca al comenzar la revolución nunca será aquel que llevará su bandera el día del triunfo, porque efectivamente la revolución es un proceso que se va modificando y se va cambiando a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias y espero que esto les anime a leer el libro. Muchísimas gracias. Realmente muy interesantes los comentarios que han compartido con nosotros y reflexiones del proceso del libro y sus resultados. Les aviso que muy gentilmente acá los dos autores nos han dejado como obsequio un ejemplar para la biblioteca de la PUC, entonces lo van a poder citar y también han traído algunos ejemplares para ofrecerlos al público interesado. Solo que pocos, ¿no? 3 hoy y de pronto un par mañana, ¿no? Pero si alguno está interesado. Bueno, terminamos ya avanzada la hora, dando un gran agradecimiento a Manuel y a Ivana por traernos este libro tan importante y tan interesante. Creo que lo vas a mandar a leer, Juan Luis, en tu curso, para que los estudiantes de la especialidad lo puedan discutir y reflexionar, porque creo que, como hemos señalado, claro, rompe una serie de tópicos y abre un nuevo campo de interpretación, ¿no? Que yo creo que va a ser muy, muy útil para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.